y vamos a pasar a Venezuela. Les cuento algo. Estamos hablando durante estos días de las negociaciones en República Dominicana, de las nuevas ocurrencias del señor Maduro en cuanto a cómo salir de su enorme problema que tiene con su déficit. Al país lo tiene totalmente arruinado. Pero también hay un tema que ha quedado pendiente, y es que recordemos que hace unos meses se dieron unas elecciones regionales en Venezuela. Estas elecciones, 5 de los gobernadores electos, de los más de 20, fueron de la oposición. De estos 5, solamente uno decidió que no iba a claudicar, porque ¿cuál era la situación? Pues tenía que ir donde la Asamblea Nacional Constituyente, organismo espurio que ningún país casi de América Latina reconoce, para que fueran tomados, tomaran posesión. Juan Pablo Guanipa, que fue electo gobernador del estado Zulia, decidió no hacerlo. Y en el camino, el gobierno ha decidido hacer nuevas elecciones y desconocer la voluntad del pueblo. Tenemos en vía Skype desde Maracaibo al gobernador electo Juan Pablo Guanipa, a quien le mando un gran abrazo y le digo muy buenos días de Ciudad de Panamá. Y la primera pregunta que me hago es, ¿cuál es la situación actual de la elección del gobernador del estado de Zulia y cuáles son las acciones que se están tomando para garantizar que la voluntad popular se pueda llevar por lo menos a como debe ser, a su toma de posesión? Muy buen día. Buen día, Guillermo, un placer hablar contigo. Bueno, después de mucho tiempo, aquí estamos dando una pelea que es una pelea de toda la vida y en los últimos años mucho más intensa, porque evidentemente en Venezuela hay un intento de instauración de una dictadura que tenemos que combatir con todo, con toda nuestra fuerza, y es lo que estamos haciendo. Como tú has dicho, el 15 de octubre hubo elecciones regionales en Venezuela. La última elección había sido elección formal, real, en diciembre de 2015, cuando se eligió la Asamblea Nacional y la Unidad Democrática, la oposición venezolana, logramos ganar más de las 2/3 partes del Parlamento venezolano. Desde ese momento comenzó el gobierno a impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ya ustedes han conocido todo lo que hizo el gobierno para obstruir y anular a la Asamblea Nacional, que a pesar de todo siguió luchando. Luego se presentó la lucha para lograr el referendo revocatorio presidencial, después la lucha en la calle, que también estuvimos en esas protestas de calle, que es un derecho que tenemos todos a la protesta, a salir, a decir lo que pensamos. Y después vinieron las elecciones regionales. Nosotros participamos, ganamos las elecciones primarias de la unidad y después ganamos la elección general. Pero al final, 3 días después del proceso electoral, el gobierno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, obligó a los gobernadores a juramentarse ante esa constituyente, lo cual es totalmente inconstitucional, porque solo tienen los gobernadores que juramentarse ante el Consejo Legislativo de cada uno de los estados, más en un país federal descentralizado con estados autónomos. Pero es que además esa constituyente, como todos ustedes saben, no fue convocada por el pueblo, que es un requisito fundamental. Tampoco sus bases comerciales fueron aprobadas por el pueblo y tampoco fue electa por el pueblo, porque hubo un proceso electoral el 30 de julio en el que casi nadie participó y después el gobierno dijo que habían participado 8 millones de personas y fue desmentido hasta por la empresa que servía al Consejo Nacional Electoral. Por esa razón, nosotros decidimos no respetar, no reconocer esa constituyente. Esa constituyente está hecha únicamente para firmar el acta de defunción de la democracia venezolana. Así que decidimos no hacerlo y nos acompañaron más de 50 países que han desconocido esa constituyente. Con todo ese antecedente, no tenía ningún sentido que fuéramos incoherentemente a juramentarnos ante esa constituyente, y fue una decisión de toda la unidad democrática y de todos los candidatos a gobernador. Bueno, después de los 5 candidatos electos, 4 decidieron juramentarse, yo decidí no juramentarme. La Asamblea Constituyente tomó la decisión de declarar a través del Consejo Legislativo del Zulia la vacante absoluta de la gobernación, llamar a nuevas elecciones que se van a dar junto a las elecciones municipales. ¿Qué hemos dicho nosotros con respecto a eso? No tiene sentido que haya una elección para elegir gobernador cuando ya el gobernador fue electo por el pueblo. No tiene sentido que gente de la oposición se haya inscrito como candidato a gobernador cuando sabemos
que es una elección totalmente írrica, inconstitucional y sin sentido. Pero bueno, esa elección va este día domingo junto con las elecciones municipales en las que la mayoría de los partidos de la oposición venezolana hemos decidido no participar, porque después de lo que sucedió el 15 de octubre, que fue un impresionante fraude, a pesar de que nosotros ganamos la elección, porque nuestra diferencia era cercana a los 40 puntos de diferencia, según todas las encuestas. La diferencia nuestra era entre 20 y 40 puntos, y terminamos ganando por 4 puntos, porque el gobierno se dedicó a rebanar el voto en todo el país. Entonces, después de ese proceso, la decisión de la mayoría de los partidos es no participar en el proceso municipal para ejercer presión y lograr condiciones que nos permitan participar en el proceso presidencial del año que viene. Eso quería preguntar. Por último, dos preguntas rápidas. Una, ¿se siente abandonado por la oposición o por lo menos por la mesa de la unidad, los que la dirigen? Y dos, ¿va a postularse siempre para presidente de Venezuela en las elecciones que se convoquen, donde ya el señor Maduro dice que él va a ser candidato? Mira, con respecto al apoyo de la unidad democrática, yo creo que después de que nosotros decidimos no juramentarnos y un grupo de gobernadores de Acción Democrática decidió juramentarse, allí se produjo una fractura en la unidad democrática. Allí es cuando surgen diferencias, a mi modo de ver, insalvables, porque si tú tienes en la oposición venezolana un grupo de personas que decide reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, un grupo de personas que además terminan haciendo acuerdos hasta electorales con el gobierno, indudablemente tiene que haber un deslinde. En ese deslinde, cada quien va por su lado, pero sí sabemos que no podemos decirle al país que vamos a presentar 2 o 3 candidatos a la presidencia de la República, porque sería inaceptable para el pueblo que nosotros hagamos eso. Lo que hemos propuesto entonces es que haya un solo punto de encuentro, que son elecciones primarias, para elegir un solo candidato a la presidencia de la República. Con respecto a quién puede ser el candidato, han surgido distintas voces y en nuestro caso todo depende de lo que opine y decida Primero Justicia, que es el partido en el que nosotros militamos. Así que nosotros estamos en este momento recorriendo el país, pero con 3 temas fundamentales. La denuncia del caso Zulia, en segundo lugar, los temas de unidad que tienen que tener una definición, y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el voto como herramienta, es decir, la necesidad de salvar el voto con condiciones que permitan que participemos en el proceso presidencial. Esa es la situación actual. Don Juan Pablo Guanipa, muchísimas gracias por hablar con nosotros para la audiencia aquí en Ciudad de Panamá, donde hay muchos venezolanos que están atentos a lo que suceda en ese país. Y como dijo, después de mucho tiempo, un gran abrazo. Gran abrazo para ti, Guillermo. Fuerte abrazo para todos los panameños y los venezolanos que viven allá. Era el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, que el gobierno de Venezuela ha decidido desconocer su triunfo de unas elecciones que ellos mismos propiciaron y que finalmente pues decidieron que no les convenía y van a hacer otra elección, como acabamos de escuchar.